Pues vamos a atacar la tercera franja de talleres eh, en este día que está marcado por la presencia por el hilo conductor de la inteligencia artificial, después de la primera plenaria de Fernando Trujillo. Y ahora recibimos a Sergio Troitiño, que está aquí gracias a la generosidad de la editorial Difusión, que ha querido proponerlo, le ha propuesto amargarse el domingo con estas cosas y que está aquí para hablarnos de todo este tema, para retomar ese mismo eje temático, para plantearlo desde una perspectiva más práctica ya orientada a la realidad de nuestras clases de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, Sergio ha sido profe en unos cuantos... Estuviste por Estados Unidos, ¿no, Sergio? Dando clase. Sí, estuve también. He estado dando clases en Estados Unidos, Y en el por pasado. Alemania, era o... Por Estados Unidos estuve dando clase, hace 20 Vale, vale. años. Ujú. Muy bien. Colabora además como docente en el máster DL de la Nebrija, que hice yo hace unos años, y también en un máster internacional para profesores aquí, esto sí era lo alemán, de la STI de Múnich. Y trabaja pues eso entre CLET y difusión, tiene un porrón de cosas, de programas en marcha, y es un honor que esté por aquí y que quiera compartir estas horas con nosotros. Así que nada, Sergio, tienes una hora y media por delante, dispón de ella como quieras y te escuchamos, somos todos orejas. Adelante. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la fantástica organización. También por la invitación y por tus palabras iniciales. Gracias a todas y a todos. Veo que teniendo una opción, vienen ahora aquí a escucharme a mí. Y para mí es un placer, veo caras conocidas y las veo además. Y para mí también ha sido un honor pues ir después de Fernando Trujillo, que es, lo voy a decir, Fernando, es un mensaje para ti. Es un honor tener a alguien tan grande y con la cabeza tan despejada como Fernando. Si ves un doble sentido, va para ti con amor. Y respeto. Bien, vamos el título es este, más allá de amenaza u oportunidad, de ChatGPT sí o no, a ChatGPT bien o mal usado. Como vemos, ya no se trata de decir, bueno, a estar, todavía no tenemos ni oportunidad, vamos a decir, de decidir si vamos a usar o no la tecnología. Los estudiantes ya nos pasan por delante y los estudiantes ya usan la tecnología, así que no tenemos ninguna opción. La única opción que voy a recomendar es que conozcamos mejor todo lo que podamos, la tecnología de ChatGPT, pero también de la inteligencia artificial, y que nosotros, desde el respeto a la profesión, desde el conocimiento de la profesión, desde todo lo que ha dicho Fernando, o sea, saber qué es educar, cuáles son los procesos de aprendizaje de lenguas, que no varían sustancialmente con la tecnología, sino que siguen siendo los mismos. Desde ahí, desde ese punto, pues realmente dirigir el proceso utilizando o aprovechando estas herramientas. Este es el título oficial, este otro es el título, pues más o menos que creo que también lo refleja, el mismo sentido. La pregunta ya no es sí o no, sino cómo y para qué usar la inteligencia artificial. En esta sesión, que sí que tiene un carácter, como dice Juan, más práctico, pero práctico en el sentido, ya lo dije, que vamos sobre todo a mostrar prompts que funcionan, que pueden funcionar, pero prompts que son, vamos a decir, aliados de nuestra profesión. No voy a proponer ningún prompt ni ninguna idea que vayan contra el espíritu y contra el respeto que debe nuestra profesión, que es dirigir procesos de aprendizaje, sabiendo cómo es el proceso de adquisición de lenguas. Entonces, esta sesión, y quería dar un pequeño reconocimiento, no habría sido posible sin esa otra que di en marzo, ya en un momento, digamos a decir, mucho más inicial. Toda la presentación la tendréis disponible, así que no hace falta tomar muchas notas porque todo lo que se vea, incluso si hay algo que no me da tiempo a mostrar, lo compartiré. No tengo ningún problema para compartirlo, es más, quiero compartirlo. Ahí hay una de esas sesiones a las que voy a citarme un poco con cosas que hice ahí,
Pero también esta otra sesión muy importante, creo que fue muy importante para mí, esta que di con Olivia Espejel y Yolanda López, que está presente, que se celebró en abril. Esta otra que se celebró en septiembre con José Juan Martínez y que también le debe mucho. Bien, vamos a ver las partes de la presentación de hoy. Vamos a preguntarnos brevemente sobre, e interrogarnos sobre lo que decía, lo que vale tu profesión y lo que vales tú. Esto es fundamental en primer lugar, antes de nada. A partir de ahí vamos a intentar comprender un poquito más. Aquí no voy a entrar mucho porque ya hemos, con esas, casi este encuentro monográfico, ya sabemos mucho de cómo funciona la inteligencia artificial. Entraré un poquito, pero sobre todo para ver algunos problemas de la inteligencia artificial. A continuación, nos preguntaremos, y voy a citar constantemente a Fernando, ¿dónde quedamos los docentes? Nos preguntaba hace un rato. Pues creo que lo que veremos aquí conecta muy bien con lo que Fernando nos proponía. A continuación, la parte más sustancial y que seguramente va a gustar más o que va a ser más útil, va a ser algunos ejemplos de sugerencias basadas en buenas prácticas, como decía. No voy a proponer nada que vaya en contra de lo que creo que tiene que ser la enseñanza de lenguas, con y sin tecnología. Así que no voy a proponer nada que vaya en la dirección de una enseñanza mecánica, de una enseñanza asignificativa, nada por el estilo. Si alguien echa en falta propuestas para crear ejercicios de gramática, de huecos, etcétera, etcétera, no están allí, no están aquí por decisión propia, porque creo que eso no nos corresponde y que hay cosas más interesantes. Y a continuación finalizaremos con algunas conclusiones, pero vamos a entrar en materia. Vamos, lo primero, a pensar en el valor de quiénes somos, de lo que hacemos y cómo podemos tenernos en cuenta sobre todas las cosas. Lo primero, lo principal, me gustaría que pensemos que la inteligencia artificial ya está presente en muchos ámbitos del mundo laboral. En otros ámbitos, por ejemplo, en la banca, en servicios financieros y seguros, el procesamiento del lenguaje natural ya se utiliza no desde febrero o desde hace un año, sino desde hace muchísimo tiempo. En esos lugares, en esas otras profesiones, hasta un 28% de las operaciones informáticas se basan en procesamiento de la lengua natural. Eso quiere decir que en todo el mundo, cada vez más, muchas tareas las están realizando máquinas y todas las profesiones están en el mismo riesgo, en el mismo nivel de riesgo. Incluso en la enseñanza de idiomas, pues nos imaginamos que por lo menos un porcentaje muy alto es sensible de ser automatizado. ¿Qué criterios se toma en otros ámbitos para automatizar tareas? Pues criterios como si algo se puede hacer con inteligencia artificial, se suele hacer con inteligencia artificial. Si la tarea es muy frecuente, pues es algo que se toma en consideración. Si la tarea hecha con inteligencia artificial reduce el coste económico de tiempo, suele automatizarse. Si un humano se suele equivocar más en esa tarea, suele automatizarse. Y esta es una cosa que debemos creer, tenemos que tener fe en esto, si lo hacen para bien o para mal, si automatizar una tarea libera tiempo de valor de un ser humano para hacer otras tareas más importantes, otras tareas que requieren seres humanos, pues obviamente esa tarea se va a automatizar. Se toma en consideración para todo esto dividir las tareas profesionales en tareas de bajo valor y tareas de alto valor. Las tareas de bajo valor suelen ser aquellas que se automatizan. Las tareas de alto valor todavía hoy en día están en dominio de experto, pertenecen a un ser humano. Esas tareas de experto, de dominio, de alto valor, todavía son aquellas que requieren a alguien con conocimientos avanzados en una materia,
con capacidad de análisis de situaciones, con buen juicio, con experiencia previa en el sector y con comprensión de todo lo que sucede en ese propio sector. Es decir, no son tareas de bajo valor, son tareas de alto valor que requieren un profesional con ese tipo de conocimiento, con un conocimiento muy amplio. Esta cita es de mi colega José Juan, que él dice, los amantes de los expertos nunca estarán en peligro. De alguna manera, Fernando ha venido a decir exactamente eso. Pero los amantes de business as usual, esto siempre me ha funcionado, esos en cualquier tipo de profesión pueden empezar a tener algún tipo de temor. La IA no te va a sustituir. La gente que usa, lo hará la gente, los expertos de dominio que usen la IA. ¿Sí? No hay vuelta atrás. Siempre el factor humano. Pero, ¿cómo determinar cuál es nuestro valor como profesores? ¿Cómo determinar en qué consiste nuestra experticia o nuestra experiencia de dominio? Aquí me quería citar pues, un documento muy importante, pero también hay otros, en las competencias clave del profesorado de segundas lenguas, donde se describe exactamente algo que no ha cambiado la inteligencia artificial, que es en qué consiste ser un buen profesor. Para quienes conozcan este documento y para quienes no, merece la pena repasar las 8 competencias clave que señala este documento. Una es, tenemos que saber organizar situaciones de aprendizaje. Tenemos que saber evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno. Tenemos que saber implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje. Es decir, con otras palabras, enseñar a los estudiantes a que aprendan por sí mismos. Enseñarles también a que sepan dirigir un buen aprendizaje de idiomas. Tenemos que ser capaces de facilitar la comunicación intercultural, capaces de desarrollarnos profesionalmente nosotros todo el tiempo. El desarrollo profesional nunca termina y es genial, estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en esa idea. Por eso es una de las razones por las que nos hemos unido en esta sesión. Tenemos que ser capaces de gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de nuestro trabajo. Participar activamente en nuestra institución con otros colegas, con todos los estudiantes y por último, y esto es bien pertinente, ser capaces de utilizar las TIC, las nuevas tecnologías, para desempeñar mejor nuestro trabajo. Esto conecta exactamente con nuestra preocupación pues, con el uso de la inteligencia artificial. Bien, estos 8 principios, pueden ser más, pueden ser menos, creo que son igualmente válidos hoy con cualquier tipo de tecnología y nunca debemos perderlos de vista, jamás. No varían sustancialmente. Desde esa perspectiva es desde la cual voy a montar el resto de la presentación. Pero antes quiero advertir que enseñar es enseñar. No importa con qué tecnología estemos enseñando. Una cita del maravilloso Fernando Trujillo. El solucionismo tecnológico es casi tan perverso como el negacionismo tecnológico. No podemos dejar de lado que existe la tecnología, así que tenemos que tenerla en cuenta. Pero tampoco podemos caer en que la tecnología lo va a hacer todito por nosotros, con soluciones prácticas. El uso de la tecnología tiene que estar mediado por tu conocimiento de experto. Y si piensas que todavía no eres suficientemente experto en lo que es enseñar una lengua, continúa aprendiendo, sin fin. Ninguna inteligencia artificial está entrenada específicamente para la enseñanza de aprendizaje de lenguas ni de enseñanza de lenguas. No vamos a confiar en eso. Somos todavía necesarios, somos imprescindibles, debemos liderar esos procesos. Ninguna tecnología te releva de la responsabilidad de ser un profesional entrenado. Ninguna. Ninguna tecnología te dará un resultado óptimo. No vas a obtener soluciones mágicas.
todo lo que le pidas a la tecnología vas a tener que revisarlo. Y si no crees en eso, no utilices la tecnología, por favor. Porque los resultados sin revisar son peligrosos. No creas que creas una rúbrica y dices, parece bien, parece que está bien redactada. Léela, léela, revísala. No es perfecta y no ha sido entrenada para eso. Puede hacer muchas cosas bastante bien, pero no hace ninguna en particular perfectamente. Sigues siendo el director de un proceso, no delegues tu responsabilidad. El usuario de la IA tiene que seguir dirigiendo el proceso. Yo propugno ese paradigma 3 del que nos hablaba Fernando hace un ratito, ¿sí? No el paradigma 1 en el que nos dirige la tecnología, no el paradigma 2 donde la tecnología nos asiste, sino el paradigma 3 donde tenemos que ser los responsables y hacer que la tecnología nos siga. Él hablaba de autoaprendizaje, de aprendizaje, pero yo lo dirijo también a la responsabilidad de enseñar lenguas. Bien, completa la frase. Vamos a completar la frase. Podemos usar el chat, ¿sí? Esto no es el fin de... Solo es un paso más. Venga, a ver qué leemos. Esto no es... a ver... No es el fin del mundo, de la docencia, de una era. No es el fin de la educación como la conocíamos. No es el fin de mi trabajo, de la docencia con profesorado, del aprendizaje. Sí, sigamos. Yo podría agregar de los libros de texto, de las actividades de formación, Yo creo que no es el fin de ninguna de estas cosas. Sigamos. Cualquier tecnología la tenemos que usar como una herramienta que facilite nuestra labor y nuestra responsabilidad. Cuando vayamos a usarla como una herramienta es conocer bien la herramienta, ¿de acuerdo? Para poder engrandecer, si se puede, no sé si es una buena palabra decirlo, pero sobre todo ser fieles y leales a nuestra propia profesión. Para ello es importante que sepamos cómo se ha entrenado la tecnología, cómo y por qué funciona, si tiene alguna restricción que tengamos que tener en cuenta, que podamos decir qué puedo delegar a esa tecnología, con qué tengo que tener cuidado, cuáles son las fortalezas y debilidades de esa tecnología, etc. Por ello, vamos a intentar comprender un poquito cómo funciona la IA y sobre todo cómo usarla y cuáles son algunas de sus restricciones. Bueno, un modelo generativo como el que anima GPT es un modelo que maneja lengua natural, pero que no es ni más que una traslación de la lengua natural a números y dentro de números a vectores dentro de un universo matemático virtual con múltiples dimensiones. Es muy difícil de explicar y es muy difícil de comprender, pero los resultados son absolutamente sorprendentes. Parece que utiliza lengua, parece que comprende lengua, pero no comprende lengua. De hecho, podríamos decir que no maneja ni siquiera lengua, maneja simplemente números. Es un sistema que se ha entrenado con muchas muestras de lengua natural y que es capaz de predecir cuál es la siguiente palabra en una frase. Si tuviéramos una frase como esta, mi animal favorito es, y después de haber sido entrenado ese sistema, dentro de los vectores del sistema, la palabra perro está mucho más cerca de animal favorito que, por ejemplo, la palabra tigre. Son puntos en un espacio, vamos a decir, matemático virtual, que responden a un principio sobre todo de distribución estadística. No hay los lenguajes, el ChatGPT o BART o Claude o cualquier otro de los, o DALI, no son elementos que han sido entrenados con reglas, no se utilizan reglas. Es una
es un elemento que juega con la probabilidad de que algo sea posible, dado un contexto determinado. Pero hoy por hoy estos sistemas no comprenden lengua como lo hace un ser humano. ¿Mm? No entienden lo que hacen, no entienden lo que dicen, sino que ajustan la probabilidad. Bien, de alguna manera, aquí hay los sistemas de inteligencia artificial, al igual que las combinaciones frecuentes del enfoque léxico, determinan qué cosas es más probable que aparezcan junto a otras. ¿Sí? Si estamos hablando de un amigo, cerca de la palabra amigo, del concepto amigo, aparecen cosas como connotados como pasarlo bien, hablar, compartir, compañía, etcétera, etcétera. De algún modo, en la inteligencia artificial pasa algo parecido. Y si queremos hacer algo con un amigo, es probable que las palabras que salgan más cerca sea quedar, salir, tomar algo con un amigo. Es por sistemas de probabilidad. Son cosas que suelen aparecer juntas, así que los sistemas de inteligencia artificial suelen justamente trabajar con esos parámetros. ¿Cómo ha sido entrenado GPT? Pues voy a ir rápido con esto, pero ha sido entrenado con datos de Internet, con datos que estaban disponibles en Internet, desde pues la Wikipedia, desde novelas libres de derechos. Se supone que no han utilizado nada con derechos, no está nada claro, pero sobre todo con entradas de páginas web, muchísimas páginas web, millones de páginas web. Ha sido entrenado con lengua natural que está en Internet y por tanto estos sistemas reflejan todo lo que hay en esos contenidos. Desde el punto de vista lingüístico, así como desde el punto de vista incluso de ideología. Si las páginas están contaminadas por ideología de seres humanos, la máquina va a reflejar ideología de seres humanos, por probabilidad. Y si las páginas que ha utilizado en una variedad de español es más frecuente una variedad que otra, pues eso estará más disponible que otros elementos. Pero me gustaría insistir en el hecho de que no se ha entrenado para enseñar lenguas, no se ha entrenado tampoco, esto es importante, con demasiado contenido oral de verdad, ¿sí? Sino con contenido oral que puede, más o menos oral, que puede estar reflejado pues en las novelas sí, pero no se han entrenado con conversaciones de verdad transcritas. Y si eso es así, muy pocas. En realidad, sobre todo son variedades escritas de la lengua. Y no tiene ningún tipo de formación pedagógica. Limitaciones y problemas. Tiene algunos problemas. Solo me gustaría quedarme con las alucinaciones. Todavía sigue alucinando, es decir, nos da información aparentemente con un estilo de ser información válida, con mucha seguridad y certeza, pero hay que revisar la información. La información puede ser errónea, puede ser sesgada, es decir, que tenga ciertos prejuicios. Veremos algunos. Pero sobre todo, todavía sigue dando problemas también con datos factuales. Cuanto más se equivoca es cuando le queramos preguntar como si fuera una enciclopedia sobre hechos actuales, etc. Si alguien le hace una pregunta como, por ejemplo, dime los 5 escritores más famosos que han nacido en Madrid, podemos ver resultados como eso y 1 o 3 de los 5 escritores no serán correctos. ¿Sí? No está entrenado para dar datos factuales. Información sesgada. Este experimento lo hice hace un mes, lo tendría que haber hecho esta mañana, no me he dado tiempo, pero si traducimos esta frase del inglés "The nurse and the doctor are walking" al español, francés, alemán, italiano, vamos a tener una respuesta como esta. En español, la enfermera y el médico están caminando, pero no el enfermero y la médica están caminando. ¿Por qué? Y esto lo hace en francés, lo hace en alemán, lo hace en italiano. Como decía, está lleno de sesgos y refleja simplemente los datos de entrenamiento. No es perfecto. Siempre que pongo en las diapositivas ver consulta original, podemos
se puede pinchar después en las diapositivas que enviaré para poder ver eso en contexto. Esta mañana he hecho esto. Dame una imagen de una casa en España con calidad fotográfica. ¿Esto es una casa de España? ¿Por qué me da esta imagen? Bueno, pues no responde más que a los datos de entrenamiento, ¿sí? A unas generalizaciones que pueden no reflejar la realidad. Esta mañana le he pedido, quiero una imagen de una niña española sentada en una mesa comiendo un bocadillo con calidad fotorrealista. Y me ha dado esta imagen. Bueno, mi primera sorpresa, ¿esto es una niña? Pues para mí no es una niña. Mi segunda, ¿algo más? ¿Alguien puede...? Eso es un bocadillo. Y le digo, bueno, quiero que sea una niña, no una joven. Así que me ha dado esto. Yo dudo, además, que esto sea una cocina que represente la típica cocina española. Desde luego no. Cocina moderna. Y eso sigue sin ser un bocadillo. Así que le digo, quiero que sea española, por favor, a ver si lo entiendes, y comiendo un bocadillo español. Eso de bocadillo español queda muy feo, lo siento, pero yo quiero evocar una cosa que sea representativa culturalmente. Y lo que me ha dado es esto. Por fin me da un bocadillo que se parece más a algo que se mueve en la cultura española, pero creo que no del todo. A mí me parece un bocata de esos americanos, de los Subway, ¿sí? No sé si es exactamente un bocata, pero se parece a algo más. Y bueno, y mi insistencia de que fuera una niña española, pues se convierte en una blusa, así como muy antigua, tradicional, no sé si exactamente eso representa algo de... Y una cocina, pues que podría ser española de hace 50 o 60 años, o más, pero no sé si de hoy, ¿sí? Ojo, atención, con una imagen es fácil de ver, pero lo hace con todo. Cuando pidan un texto, cuando pidas lo que sea, está todo sesgado culturalmente. Nunca te fíes. Nunca dejes nada sin revisar. Tú eres el responsable. Como decía Fernando, dentro de 20 años lo hará todo mucho mejor, ¿sí? Pero nada de lo que pidas te quita responsabilidad. Por último, me dejo de cosas. Creo que estamos en una nueva era de relación con la información. Antes, cuando yo era joven o niño, eh, me relacionaba con la información, no sé si a alguien le suena, de esta manera. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, voy a ponerlo con una pregunta de lenguas. Quería comparar el subjuntivo español con el subjuntivo de la lengua alemana, por ejemplo. ¿Sí? Yo tenía esta pregunta. Así que, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a un lugar que se llama biblioteca. ¿A alguien le suena? Tenía que buscar en la biblioteca libros remotamente relacionados con un tema y con el otro, leerlos, extraer información y después, si la encontraba que fuera relevante, y después intentar sintetizar la información y yo mismo intentar conectar esas preguntas. Después, esa era la época analógica. En la época digital, iba a Internet, a Google, y le decía, le hacía la pregunta. ¿Y qué me daba Google? Me daba resultados de páginas. Yo tenía que leer las páginas, intentar extraer la información, entender la información y conectar la información, y yo era responsable de crear la respuesta con toda esa información. A veces podía tener la suerte de que en algún lugar alguien hubiese tratado exactamente mi pregunta, pero no había necesidad, no era siempre probable que alguien se hubiese hecho y contestado exactamente mi misma pregunta. Pero hoy en día, y esto es lo importante y lo interesante, es que en la era de la inteligencia artificial, tú le haces esa pregunta a ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Y ChatGPT es capaz de ir a todas las fuentes, sintetizar la información y de responder a tu pregunta exactamente. Que todavía no lo haga 100% perfecto es solamente un estadio temporal. Es un estadio de la tecnología. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, lo hará perfectamente. Pero tengamos en cuenta cómo los estudiantes y cómo incluso yo creo que gente de cualquier generación se va a empezar a relacionar con el conocimiento a partir de ahora. De una manera completamente desapegada de las fuentes. El valor de nuestra labor profesional. Como decía, lo importante es que tengamos en cuenta
eh, que reflexionemos, que es, dentro de todo lo que hacemos, ¿qué tiene valor exclusivamente humano? Es una pregunta que nos debemos hacer, yo creo que todos los días. Y todas nuestras tareas, ¿cuáles de ellas tienen valor exclusivamente humano? No me quiero extender demasiado, pero simplemente vamos a ir rápidamente, si quieres contestar en el chat, pero estas tareas son de alto valor o de bajo valor, según tú. Facilitar la comunicación oral en la clase. ¿Tiene alto valor o bajo valor? Y por tanto, si tiene alto valor o bajo, serán sustituibles potencialmente o no por la inteligencia artificial. Corregir la producción oral tiene alto o bajo valor. Corregir la producción escrita tiene alto o bajo valor. Corregir un examen tipo test tiene mucho valor o poco valor. Proporcionar una evaluación formativa a un estudiante a que conocemos, ya que conocemos su trayectoria, tiene alto o bajo valor. Calificar sin retroalimentación. Calificar con retroalimentación. Fomentar el pensamiento crítico. Proporcionar explicaciones gramaticales. Crear ejercicios para consolidar los elementos gramaticales. Diseñar actividades significativas. Preparar materiales. Yo no tengo una respuesta para qué es de alto valor o bajo valor. Cada uno tendrá la suya. Pero creo que son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente a la hora de decidir para qué vamos a usar la inteligencia artificial y para qué no debemos usar inteligencia artificial. Desde luego, para poner un ejemplo, la calificación con retroalimentación, si nos basamos solo en el resultado, perdón, de un ejercicio, aquí dice alto valor, pero debería decir bajo valor. Y si tenemos en cuenta, aquí está al revés, lo siento. Si tenemos en cuenta la trayectoria, motivaciones, intereses, nivel de ese estudiante, tiene alto valor. Si en cuanto a la preparación de materiales, si preparamos materiales genéricos o mecánicos o se los pedimos, eso no tiene tanto valor como si intentamos preparar materiales auténticos, significativos para un grupo determinado de alumnos. ¿Sí? Así que siempre, incluso en las cosas aparentemente más obvias, hay un matiz que nos permite distinguir qué cosas puede seguir y debe seguir haciendo un ser humano. Bien, vamos ahora a la parte, yo creo que más interesante, que es cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial en nuestras clases. Y no quería, y digo, voy a usar solamente cosas que creo que están basadas en buenas prácticas y cosas que no aportan valor, no las voy a mencionar. Uno de los 8 puntos de las competencias clave de Cervantes era servirse de las TIC para nuestro trabajo. Propongo que usemos la inteligencia artificial como asistente, simplemente, pero que dominado por nuestros objetivos. Alguna de las sugerencias que voy a dar, pues tiene que ser sobre todo, vamos a ver las sugerencias, no quiero detenerme demasiado. Lo primero y primordial es que sepamos, que nos planteemos cómo crear buenas preguntas, buenos prompts, buenas instrucciones para ChatGPT. Seguro que todos hemos ya leído muchos consejos, pero yo voy a sintetizar los que yo creo que valen más, los que son más interesantes, según mi punto de vista, alguien puede no estar de acuerdo, en 5 puntos básicos. 1. Cuando pongas una instrucción para ChatGPT, perdón, especifica el rol de todo, de quién eres tú, de quién es tu estudiante y qué rol quieres que tenga la máquina. Esto suele funcionar muy bien. No des una pregunta sin indicar los roles. A menos de primeras. Intenta que tu prompt sea muy claro, que dé el contexto de para dónde, para qué, en qué ámbito quieres que te responda y cuál es el objetivo. Incluso
también puedes indicar en qué idioma quieres que te responda. Es decir, puedes pedir que te ayude con algo de español. Si eres profesor y quieres una explicación de lo que sea en español, pero que te responda en inglés o en hindi o en lo que sea. ¿Sí? Puedes indicar como algo aparte la lengua que quieres que utilice en la respuesta. Formato. Especifica el formato en cómo quieres que te responda. El formato puede ser, le puedes pedir una lista de listas con bullet points, puede ser un párrafo explicativo o puede ser una tabla. Y funciona muy bien con las tablas. La longitud adecuada. Trata de que tu prompt no sea ni muy corto ni muy largo. Si tienes en cuenta que tienes que especificar roles y tienes que el contexto, el objetivo, el formato, pues eso hace que tu prompt tenga que crecer, ¿sí? Pero incluso cuando sea bastante grande, intenta que sea lo más esencial. No demasiado largo porque siguen teniendo problemas de memoria. Y si con prompts demasiado largos no va a funcionar exactamente bien. Y por último, bueno, no por último, hay un sexto punto. Nunca te creas lo que te da de primeras. Revisa todo lo que te da. Léelo. Si no funciona, si no te ha respondido a tu pregunta, vuelve a hacerle la pregunta. A veces la segunda vez que le preguntas lo mismo, te da una mejor respuesta. Si la segunda o la tercera no te da una buena respuesta, no es lo que tú quieres, entonces revisa tu prompt, rehazlo, reescríbelo. Tienes que hacer un proceso iterativo hasta que logres encontrar el prompt que te funciona. No es sencillo y nunca es a la primera. Y una cosa que creo que es muy novedosa y que puedes hacer un prompt en un solo paso, es decir, le das una instrucción y ya y obtienes un resultado. O el prompt puede fijar varios pasos. Vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la presentación, pero le puedes decir, le puedes indicar que la interacción que vas a tener va a constar de varios pasos y que quieres que te pregunte cosas a lo largo del proceso para ir concretando lo que quieres producir. ¿Sí? Esto da resultados extraordinarios. Veremos varios ejemplos y cuando lleguemos indicaré que son prompt en varios pasos para que quede más claro. Bien. Aquí pongo un ejemplo de un prompt que no me funcionó. Quería pedirle a ChatGPT que me diera un listado de actividades típicas de aprendizaje en clase para una clase 0 de español, una clase 1 de español. Ese tipo de ¿a qué me refiero? Pues en clase de español vamos a leer textos, escuchar audios, escribir, hablar, interactuar. Quería pedirle eso a ChatGPT y el contexto que le di es: soy profesor de español, necesito una lista de actividades propias del aprendizaje de lenguas y que esa lista tenga verbos regulares y que sea dirigida a niños, estudiantes de español de nivel inicial, italianos. Muy concreto. Pero ChatGPT no me entendió y me dio un resultado que yo no quería. Me da una lista de actividades de aprendizaje en la clase, pero no es exactamente lo que yo estaba pidiendo. Así que reformulé y exactamente, pues con un trabajo de iteración reformulando, logré que me dio lo que quisiera, lo que yo quería. Esto como ejemplo de que siempre tenemos que hacer ese tipo de trabajo, de refinar, hasta que conseguimos un prompt que nos funciona. O que no funciona la mayoría de las veces. Porque puede ser que no nos funcione al 100% un prompt, porque cada día o cada momento, cada segundo puedes obtener una respuesta similar, pero no exactamente igual. Así que tampoco hay prompts 100% infalibles. Bueno, ¿para qué cosas podemos utilizar ChatGPT? Algunas de las ideas que empiezo a proponer son las siguientes. Puedo pedirle que ilustre imágenes, que me dé imágenes para ilustrar un texto. Por ejemplo, le digo, soy profesor y necesito una imagen para mis estudiantes que ilustre lo que se dice en este poema. Y ahí donde pongo este texto, a un olmo seco. Por ejemplo, el poema de Antonio Machado. Pues ChatGPT 4 Plus con DALL-E, que es la versión de pago más reciente de hoy, me da algo como esto. Ha interpretado que hay un río que se llama Duero, ha puesto un río en el fondo,
ha puesto un árbol medio seco, con algunos brotes, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, ¿es de calidad fotográfica? No. ¿Es un árbol culturalmente apropiado? No lo sé. ¿Es un paisaje de Soria? No. Ok, con sus limitaciones podemos hacer cosas como esas. También le pedí, soy un profesor de español y voy a trabajar con el texto de esta canción con fines educativos. Con una canción hay que especificar que son fines educativos. ¿Por qué? Porque si no, te va a bloquear y te va a decir lo que me estás pidiendo está protegido por derechos de autor. Así que tienes que indicar para pasar la trampa que tienes un propósito educativo. Y en este caso, lo que quería era poner esta canción de Jorge Drexler, Mi guitarra y voz, y le pedía que me ilustrase algunos elementos que estaban en la canción. Bien, pues con bastante fortuna, en este caso, muchas de las cosas que están mencionadas en la canción están ahí reflejadas en esa imagen. La podría utilizar para acompañar la canción, pero bueno, no todo es exactamente esa en la canción, pero hay muchas ideas, computadoras, el tiempo, la guitarra, etcétera, etcétera. Cosas para las que puedo usar ChatGPT. Puedo crear un busto parlante. En este caso, esto es un ejemplo real utilizado en educación que creé porque la directora de una escuela me pidió que querían hacer una actividad con niños, vamos a decir, español L1, quería hacer una actividad de arte, un proyecto de arte, y querían dar a conocer a los niños a Dalí y que Dalí le hablase a los niños. Así que hice una cosa como esta. La cara de Dalí no es real, es una ilustración, porque de otra manera me lo bloqueaba. Si utilizaba una fotografía, me lo bloqueaba. Pero podemos ver un ejemplo como este. Hola, artistas del Pineda. Por si no me conocéis todavía, soy Dalí. Soy un pintor y escultor español del siglo XX. Algunos dicen que soy un genio y otros que estoy simple y rematadamente loco. Os reto a saber quién soy y a ver mi obra para que juzguéis vosotros mismos. También os animo a conocer a otros artistas y a disfrutar del arte tanto como yo lo hago. Además, os propongo que saquéis al artista que lleváis dentro. Estaré atento a vuestras locas genialidades. Un saludo de vuestro admirado y genial Salvador Dalí. Para hacer a Dalí tenía que hacer que fuera realmente muy poco modesto. ¿Cómo hice esto? Pues, Hola, artistas del perdón, Pineda. Por si a ver, la directora del colegio me dio el texto. Lo modifiqué un poco para darle un aspecto más Dalí, con algunas... cogí grabaciones de entrevistas de televisión a Dalí en YouTube, las descargué, aislé la voz y luego con esa voz aislada fui a una aplicación que se llama Eleven Labs y ahí entrené un perfil de voz que se llamaba Dalí. En Eleven Labs, cuando ya tenía la voz entrenada, puse el texto y creó una audición, un audio con la voz de Dalí. Luego tomé ese texto, me fui a otra aplicación que se llama DID, Studio DID, y allí subí la foto ilustrada de Dalí, porque si ponía una foto real me la bloqueaba, y le puse el audio, y animó la foto con el audio y con los labios. Para enseñanza de L, me van a permitir la broma, pero ayer hice esto otro que, pensando en este, pero imaginemos que podemos tener a personas de una cultura, por ejemplo, vamos a imaginar que podemos tener a Borges presentando a tus estudiantes algo de un pequeño cuento o presentando la literatura argentina. O imaginar, podemos tener a cualquier persona que nos imaginemos. En este caso, yo hice, siguiendo la misma técnica, esto con Cantinflas. Mis muy estimados estudiantes, muévanse ahí, vénganse acá, ábranse allá, éntrenle aquí. Con mucho gusto les doy la bienvenida a todos ustedes.
estudiantes entusiastas del idioma español que han venido aquí nomás a esta clase para instruirse y educarse en lo relacionado al aprendizaje del mero español mexicano y de su cultura. ¿Y cómo la ven? Y digo más, durante el tiempo que estemos juntos aquí en este salón de clase, pues yo les voy a transmitir y hacerles llegar algunos de los entresijos, palabras, modismos, dichos y culturetadas relacionados con mi México lindo y querido. Es decir, les voy a platicar de las personas así como más sonantes de la música y también de las más lucientes del cine. Por ejemplo, como el señor Pedro Infante o yo mismo, Cantinflas, un servidor, para servirles. También, y sin que sirva de presidente, les voy a hablar de la rica gastronomía, como los tacos, los chiles y los tamales. Quédense a comer si quieren. Y también les platico de otras cositas relacionadas con las tradiciones y las típicas festividades que nos caracterizan. Y no se me achicopalen mis estudiantes, que este asunto es bien sencillo. Tan sencillo como así, no más llanamente complicado. Y tan complicado como enrevesadamente facilitado. Y ya sin más, pero con algo de algo, no vayan a irse sin nada. Pues comencemos luego este recorrido por la mexicanidad. Lo hice siguiendo el mismo proceso. Le pedí, en este caso, a Bart, a Claude, que es la aplicación de Anthropic, que me creara. Le pregunté, siempre de contexto, ¿conoces a Cantinflas? Me dijo que sí. Le dije, ¿puedes hablar como Cantinflas? Me dijo que sí. Pues dame un texto y le describí toda la situación. Y me dio un texto. Evidentemente el texto no era exactamente como Cantinflas y tuve que ser yo quien escribiera todos los chistes y todos los juegos lingüísticos tomando como base lo que yo creo, sin ser un experto, que es Cantinflas. Nuevamente, podemos obtener un resultado que sea más o menos espectacular o no, pero hace falta que haya alguien al mando. La inteligencia artificial no te va a dar un resultado óptimo. Vamos a dejar de cosas así menos, vamos a decir, impresionantes. Vamos a ir a la segunda fase. Vamos a cómo podemos, sería estimular la autonomía de los estudiantes. Podemos enseñar a usar a nuestros estudiantes ChatGPT y otros elementos de inteligencia artificial para que mejoren su proceso de aprendizaje. Pero para ello, como digo, enseñarles lo que sí funciona y lo que sí, para qué pueden aprovecharlo y desaconsejar aquellos otros elementos que no van a ser de ayuda. Algunas de las cosas que podemos hacer son, por ejemplo, enseñar a los estudiantes a resolver dudas de vocabulario. En este caso, el prompt indica: soy un estudiante de español en Colombia. ¿Cuáles son las diferencias entre vale, dale y sale como expresiones de confirmación? ¿Y cuál es la expresión equivalente más utilizada en Colombia? Por favor, proporciona ejemplos de uso. Un prompt tan concreto como este puede dar unos resultados espectaculares. Nos dice que vale se usa en España comúnmente, aunque se puede entender en otros lugares. Nos da un ejemplo de uso. Una frase nos dice que dale es popular en países como Argentina, Uruguay y Chile. No sé si es cierto o no. Y nos da un ejemplo de uso. Nos dice que sale es más común en México, en algunas partes de América Central. Y como le habíamos dado el contexto de Colombia, nos dice que en Colombia, además de dale, que se puede entender muy bien y se pueden entender todas las formas, la forma sería listo. Esto lo probé lo modifiqué hace unas semanas cuando hice una presentación con profesores de Perú y le pregunté: ¿y cuál es la expresión más habitual en Perú? Y la confirmación, según ChatGPT, en Perú esto se hace con ya. Pueden opinar, pero no es perfecto, pero los resultados cada vez son mejores. Como decía, es muy importante que demos, que demos ejemplos de preguntas muy precisas. Cuanto más precisas sean las preguntas, más probabilidades de que las respuestas sean
muy pertinentes. Cada vez funciona mejor. He visto la progresión en los últimos meses de esto y es increíble. Para resolver dudas léxico-gramaticales, y digo, cuanto más concretas sean, mejor, empieza a funcionar realmente bien. Si pregunto la diferencia entre quitar trabajo y quitar el trabajo, y pido ejemplos de uso y equivalentes en inglés, lo que da como respuesta es bastante bueno. Quitar el trabajo significa reducir la cantidad de trabajo o esfuerzo necesario para realizar una tarea. Mientras que quitar el trabajo, con la presencia del artículo ahí, se usa para expresar la acción de despojar a alguien de su empleo o puesto laboral. Pero también podemos utilizarlo para resolver dudas gramaticales. Por ejemplo, alguien puede preguntar las diferencias entre aunque y a pesar de que. Pues nada mal, nada mal. Sobre todo si le pido que me explique qué diferencia hay entre ellas y que me dé ejemplos sencillos. Pues, como digo, no va a mejorar un profesor de idiomas, pero vamos a imaginar el caso, ¿por qué todas estos consejos? Vamos a pensar en un contexto donde, y es el más normal, tenemos 20, 30 estudiantes por clase y no podemos dar respuestas concretas a todos los estudiantes todo el tiempo. Si enseñamos a los estudiantes cómo pueden utilizarlo para resolver dudas concretas, y digo, insisto, cuanto más concretas, mejor funciona. Si son preguntas muy generales, las respuestas decrecen en utilidad y en precisión. Se puede utilizar para resolver dudas sobre la corrección de una frase. En este caso, ahora voy a clase 4 días, pero en la escuela secundaria fui normalmente todos los días, que es una producción, de hecho, es una producción real de un estudiante, y si se le pide así, si es correcta o no y por qué, las explicaciones son fabulosas. Frase original, ahora voy, es la que la reproduce. Revisión sugerida, ahora voy a clases 4 días a la semana, pero antes en la escuela secundaria iba normalmente todos los días. Y con las explicaciones punto por punto. Uso de clases en plural, explicación de 4 días a la semana, añadir a la semana, aclarar la frecuencia con la que asistes a las clases. Uso de pretérito imperfecto iba en lugar de fui. ¿Qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo que prompts donde el estudiante no le vaya a corregir, darle la frase buena porque sí, sino que le dé explicaciones. Si tú pides al sistema que dé explicaciones, esto puede tener valor de toma de conciencia sobre lo que estamos haciendo bien, sobre lo que podemos mejorar, qué cosas no funcionan en esa frase, que nos permita reflexionar. Bien, en este caso, y usando prompts parecidos, podemos ver cómo el sistema puede dar feedback frase por frase o error por error con una explicación de por qué se podría corregir eso o en qué sentido se debería mejorar. ¿Sí? Todos los prompts que ayuden al estudiante a segmentar las producciones creo que ayudan muchísimo. Bien, incluso en este caso yo encontré que esta producción estaba ya corregida por un profesor y me gusta, en esta medida, algunas de las ideas que propone ChatGPT son hasta casi más naturales que las de un profesor que había corregido, que no corrigió, por ejemplo, querré. Yo querré practicar, porque querré practicar suena realmente raro, mientras que ChatGPT propone me gustaría. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido de lo que es más normal, lo que es más de lo que es estadísticamente más frecuente, ¿verdad? Ok, sigamos. Ayudar a los estudiantes a practicar vocabulario. Aquí tenemos el primer ejemplo de un prompt de múltiples pasos. Vamos a analizar el prompt.
Soy un estudiante de español básico y quiero tu ayuda para practicar vocabulario. Haz una pregunta sencilla para hacerme adivinar una palabra de la lista. Aquí tienes la lista. Despertarse, levantarse, hacer la cama, lavarse la cara, cepillarse los dientes, etc. Cuando adivine una palabra, vas con la siguiente. ¿Listo para empezar? Este prompt en sí mismo convierte a una herramienta genérica como ChatGPT en una herramienta especializada en realizar esa función, que es dar pistas sobre una palabra y genera una interacción en varios pasos. Este tipo de chat funcionan, yo creo que muy bien. Este es un ejemplo. ¿Qué acción realizas justo después de despertarte y antes de salir de la cama? Respuesta, levantarme. Correcto, la respuesta es levantarse. Continuemos con la siguiente palabra. Después de levantarte, ¿qué haces para asegurarte de que tu cama quede ordenada? Y aquí el estudiante tendría que decir lo siguiente, pues, hacer la cama. Perfecto. ¿Sí? Podemos, con prompts como este, hacer que se convierta en un asesor o que ayude a memorizar o a revisar vocabulario. Esto no está mal, porque quiero decir, yo creo que esto es una cosa que puede hacer un estudiante consigo mismos. Puede estudiar, pues sería una manera de estudiar activamente, vamos a decir. ¿Sí? También puede ayudar a los estudiantes a practicar gramática. ¿Pero cómo? Pues soy un estudiante, yo propongo algo como esto. Quiero tu ayuda para practicar la conjugación de ser, estar, ir, venir y ver en todas las personas del presente simple. Pregunta por una conjugación y cuando adivine correctamente vas con la siguiente. Si me equivoco, dame pistas. ¿Listo para empezar? Perdón. Me va un poco lento. A ver si se ve. Aquí. Por supuesto, empecemos con el verbo ser. ¿Puedes decirme la conjugación de ser en primera persona del singular en presente simple? Bueno, no es perfecto. El user pues fue, casi, pero fue es la forma del pasado. Ahora podemos con el verbo estar. ¿Cómo se conjuga estar en segunda persona del singular, tú en presente simple, etcétera? ¿Sí? Esto, que es trabajo mecánico, el trabajo mecánico se puede hacer perfectamente con ChatGPT. Puede ayudar a los estudiantes a corregir sus textos con prompts como este. Puedes darme pistas para corregir mis errores más importantes, frase por frase, y de uno en uno, para que pueda corregirlos yo mismo. No es corrige el texto, es corrige el texto en pasos y quiero saber por qué. Cuando te dé la versión correcta para uno de los errores, puedes ir por el siguiente. Utiliza un español sencillo. Y le pongo el texto y te dice la forma que re corresponde al futuro simple, pero en este contexto parece más apropiado usar un tiempo verbal que exprese un deseo o intención en el presente. Puedes intentar corregirlo y yo escribo como estudiante: hola, yo quiero practicar español después de graduarme. Hay una interacción y la siguiente pregunta es: creo que puede ayudarme si es posible. En esta parte la estructura de la frase es un poco ambigua. Podría ser más claro especificar quién puede ayudar. Además, si es posible, parece un poco redundante aquí. ¿Qué os parece? ¿Qué les parece? Depende de la calidad del prompt. Si trabajan con prompts de calidad y dan a los estudiantes modelos que puedan utilizar, esto puede estimular la autonomía del aprendizaje, creo que esto increíblemente. Tercer punto, reconsidera elementos de tus clases, elementos actuales de tus clases, reconsideraros a la luz de la inteligencia artificial. Perdón. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos queda ¿Vamos bien? A media horita. Vale. ¿Cómo vamos de interés? Súper ¿Está alto. interesante? ¿Aburrido? ¿Da miedo? Ok. Punto 3. Piensa en lo que haces. Piensa en todas aquellas tareas. Organiza tu trabajo, o sea, analiza tu trabajo en tareas. En las tareas que realizas. Analiza cada una de las tareas. El valor de esas tareas. Decide si esas tareas tienen alto valor,
valor medio, valor bajo, y piensa, ¿esta tarea la puedo hacer con la ayuda de la inteligencia artificial? ¿Sí o no? Y esta, y la otra, y la otra. Creo que es un ejercicio muy útil para sentirte seguro, o para saber en qué puedes aprovechar más a la inteligencia artificial y en qué no tienes por qué hacerlo. O no tienes que hacerlo en absoluto. Lo que vamos a proponer aquí en adelante son ideas concretas para varias cuestiones. Una de ellas es promover la escritura. La escritura es una de las preocupaciones más importantes desde febrero de este año. Las primeras prohibiciones de uso de ChatGPT en el mundo, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, venían por el hecho de que los estudiantes, de que los profesores empezaban a recibir textos que eran imposibles y que había sospechas de que esos textos estaban hechos con inteligencia artificial. Bien, ¿cómo combatir eso? ¿Prohibiendo la inteligencia artificial? No, porque es imposible prohibir que los estudiantes la utilicen. Con educación. Ayuda a tus estudiantes a saber cómo escribir y cómo escribir con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, y te garantizas que los estudiantes van a escribir por sí mismos. Puedes no creerme, pero aquí está la propuesta. Antes de nada, pon a prueba tus propuestas de escritura. Revisa tus últimas instrucciones de escritura y pregúntate, ¿esa tarea de escritura que propones a tus estudiantes se puede hacer con ChatGPT? No te lo preguntes. Ponla en ChatGPT y a ver qué resultado obtienes. Si se puede hacer con ChatGPT y ChatGPT te da un resultado extraordinario, pues plantéate revisar esa propuesta y cambiarla. ¿Sí? Crea propuestas que sean resistentes a ChatGPT. ¿Por qué? Porque no hay detectores de ChatGPT que funcionen. Los detectores no funcionan. Lo que funciona es el sentido común y cosas como las siguientes. Piensa si tus tareas de escritura requieren conocimientos generales acerca del mundo u obligan al estudiante a tomar un punto de vista propio e inimitable, con una voz de tu estudiante. Piensa si lo que proponen tus tareas de escritura siempre son asuntos de fuera de la clase, o si de vez en cuando también proponen asuntos de la clase, cosas que han pasado en tus clases, de las que tú tienes conocimiento por contexto, y que cuando ellos hablen de eso, tú lo reconozcas como algo que has vivido junto con tus estudiantes. Eso no se lo puede inventar una inteligencia artificial. Piensa si tus tareas de escritura requieren una única entrega al final o si has establecido entregas intermedias en el proceso. Si das una tarea y valoras solamente el resultado final, ahí es muy fácil que no sepas qué ha pasado en el proceso. Ahora veremos más esta idea. La veremos a continuación. Piensa si tus tareas contemplan la idea de escribir como un producto perfecto y final, o contemplan la escritura como un proceso dinámico, escribir algo ahora, retocarlo, revisarlo, y además un proceso donde puede haber varios intervinientes, no solamente el estudiante consigo mismo, sino el estudiante con el profesor, el estudiante con otros estudiantes y el estudiante, ¿por qué no?, con la inteligencia artificial. Piénsalo. Vamos a... Una de las propuestas es, sobre todo, la idea es, y siguiendo a Daniel Cassagne, el modelo de escritura procesual, hacer consciente a tu estudiante que la escritura no es sentarse y escribir, sino que la escritura tiene fases y hay que conocer todas las fases. Y nos podemos imaginar en qué parte del proceso puede intervenir el estudiante con ChatGPT. Si contemplamos la escritura como proceso, sabemos que hay una parte muy importante de la escritura que es planificar, ¿sí? Y esto tiene cosas como situar y planificar el trabajo, generar las ideas para el escrito, buscar las palabras que nos permitan reflejar esas ideas,
Y luego organizar las ideas adecuadamente, en un orden retórico que nos sirva para la escritura. También que hay una segunda fase que se cree que es la escribir, pero no, es solamente una parte del escribir, que es la textualización. Ya tenemos las ideas, ya tenemos las palabras, ya tenemos el orden de las ideas. Pues ahora vamos a trasladar todo eso a ideas en lengua escrita, con palabras en español en este caso, ¿sí? Y tendremos que organizar y crear los párrafos, y tendremos que conectar esos párrafos. Eso es la textualización. Pero aquí no se acaba la escritura, sino que la escritura también necesita un proceso de revisión. Ya he escrito esto, está correcto. Yo mismo puedo ser, como estudiante, responsable de ser el primero en revisar mi propia escritura. Pero también puedo hacer intervenir a otros estudiantes, al profesor y, como digo, a ChatGPT, ¿por qué no? Y, por supuesto, lo último es la creación de la versión final y definitiva. Si tenemos esto en cuenta, si vemos que la escritura son fases, podemos ahora fácilmente trasladar esto a un proceso como este. Podemos pedir a los estudiantes que escriban en clase sin ChatGPT en absoluto. Por ejemplo, en mi clase de hoy vamos a hacer una escritura no planificada, supervisada por mí y con un tiempo limitado. Tenemos 30 minutos para escribir sobre, ¿sí? Podemos proponer a los estudiantes que exploren primero sobre el tema, esa fase heurística, que hagan un mind map, que trabajen en la calidad de las ideas, ¿sí? Que generen las ideas principales, que las organicen en un esquema, que busquen el vocabulario que van a necesitar y que luego textualicen. Que escriban un primer borrador sin inteligencia artificial. Después se puede hacer que otros estudiantes intervengan para dar opiniones, corregir, mejorar el borrador y entregar la versión mejorada. Tendremos un ejemplo de buena escritura con los medios actuales del estudiante. En el caso de que en el futuro el estudiante se empeñe en que algo que no ha escrito ese estudiante nos lo haga pasar por bueno. Si tenemos ejemplos de escritura supervisada, sabremos cómo escribe ese estudiante y podemos contrastarlo con otros ejemplos. Pero también pues, podemos hacer todo esto propongo, y es solo una propuesta, con escritura planificada como proceso, que puede ser fuera o dentro de la clase. Y seguiría las mismas fases. Primero, explorar el tema. A la hora de hacer un mind map o de buscar los aspectos centrales, el estudiante puede utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué no? Yo tengo una idea y ChatGPT me puede ayudar a ver, me propone otros ejemplos, me proponen más aspectos sobre esa idea. Si no lo hemos probado, es absolutamente potente. Me puede ayudar a ver más allá. Puedo hacer una lista de pros y de contras de ese tema. Yo puedo hacer mi propia lista y puedo pedirle a ChatGPT que me ayude a completar esa lista y me va a dar más perspectivas. Pero la selección de todas las ideas y la organización de esas ideas me corresponde a mí como escritor, sin inteligencia artificial. Buscar el vocabulario que voy a necesitar para escribir sobre esas ideas, el vocabulario en español, pues yo puedo hacer esa parte del trabajo, pero también puedo pedirle además que me auxilie ChatGPT y me va a dar vocabulario pertinente, que voy a aprender utilizándolo. Escribir un primer borrador sin inteligencia artificial, por supuesto, pero luego le puedo pedir al borrador con esos prompts que me ayude a corregir frase por frase y que me dé un porqué. Y esto se puede hacer. Pero lo más importante de todo esto es pedir al estudiante que nos entregue evidencias de que ha pasado por todas las fases del trabajo. Si hemos contemplado la escritura como un proceso y el estudiante nos tiene que dar capturas de pantalla o documentos donde veamos que ha pasado por cada una de estas fases, el resultado final, por bueno que sea, va a reflejar en gran parte la competencia del estudiante. Y en todo ese proceso el estudiante se ha auxiliado de la inteligencia artificial para mejorar su calidad lingüística,
pero no ha dejado de pensar, no ha dejado de aprender, no ha dejado de entender la escritura como un proceso. Esta es la propuesta. Todo esto, otras propuestas, pues para escritura cooperativa, no me voy a detener aquí porque hay un enlace a un documento que lo explica, pero aquí hay una propuesta para usar Google Docs para rastrear las fases de escritura, para ver si cuánto han intervenido los estudiantes que trabajan en grupo, cuánto ha escrito cada uno y cuánto tiempo ha tardado en escribir. Eso se puede ver en Google Docs. ¿Sí? Si un estudiante ha tardado un segundo en escribir un párrafo entero, es que ha copiado el párrafo de otro lugar. Pero si se ve que lo ha elaborado, se ha autocorregido, etcétera, etcétera, es que ahí ha habido trabajo en tiempo real de un ser humano. Bien, recomiendo usar portfolios de aprendizaje, sobre todo para la escritura. Si hay escritura hecha en clase, la guardamos. Si hay escritura hecha en casa, la guardamos. Nos va a permitir comparar, contrastar y ver los procesos. Sigamos. Se puede escribir cooperativamente con la inteligencia artificial. Vamos a leer el prompt. Soy estudiante de español L2 y quiero que escribamos juntos una historia divertida y delirante sobre Lima, sobre lo que sea. La dinámica será, tú preguntas sobre un tema, yo respondo al tema y luego tú me das una frase inicial para la historia. Yo escribo la siguiente frase, tú continúas con otra frase y luego yo, etc. Después de mi cuarta intervención, es poner un límite a la escritura, tú escribes la frase final de la historia. Después me preguntas si quiero la historia completa con mis aportaciones resaltadas en mayúsculas. ¿Estás listo para empezar? Pongo simplemente, simplemente el resultado. Aquí vemos un ejemplo de la interacción, perdona. Me da me pregunta, ¿qué elemento misterioso descubre alguien en una antigua calle de Lima? Pues una caja de madera. Pues excelente lección. Aquí tienes la primera frase de la historia. En una tarde nublada, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Barranco de Lima, esto lo ha dicho ChatGPT. Y eso existe, es verdad, es increíble. Carlos encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de una maceta. Ahora te toca a ti continuar la historia. A Carlos le llamó mucho la atención la caja. No había nadie allí. Se acercó, la tomó con sus manos y la abrió. Y entonces, y así seguimos. Y el resultado final, cuando termina, ChatGPT puede darme la historia entera con las intervenciones del estudiante en mayúsculas. Si yo lo entrego a mi profesor, voy a ver qué ha hecho el estudiante y qué ha hecho la máquina. ¿Sí? Ideas para construir vocabulario. Estás en clase, tienes que trabajar vocabulario, quieres activar vocabulario para una unidad didáctica, un día, una lección, etc. Puedes utilizar un prompt como este, pero un prompt profesional. Por ejemplo, dame 15 palabras de nivel inicial de español sobre actividades para hacer en una ciudad, que sigan el patrón verbo más nombre de la actividad y artículo definido o indefinido entre ambos si fuera necesario. Esta parte del prompt solo la puede hacer un profesor que conozca bien cómo es la lengua. ¿Sí? Y el resultado, fabuloso. Bueno, no fabuloso, pero tengo que revisarlo todo. ¿Alguien, si yo le pido a alguien que dé una clase sobre Instagram, ¿alguien sabe que podría dar la clase inmediatamente? ¿Sabe todo el vocabulario de Instagram? ChatGPT sí. Así que, si le doy una cosa como esta, soy un profesor de español, dame una lista de 15 palabras y expresiones verbales sobre el uso básico de Instagram, dentro de un paréntesis, quiero el ejemplo de cómo se construye algo, alguien, a alguien, un contenido, etc. ¡Pum! Publicar algo, comentar algo, seguir a alguien, dejar de seguir a alguien, etiquetar a alguien, compartir algo. Increíble, increíble. Tengo que dar una clase sobre español médico, así que le pido pues expresiones para ir al médico. Palabras y expresiones. Vocabulario, pues no está mal. Expresiones, perdón, pues no está nada mal. ¿Sí?
las puedo mirar, revisar, reescribir, pero como activador de ideas me sirve muchísimo. Me va a iluminar lugares. ¿Y qué hay de los libros de texto? Pues yo, como decía, creo que los libros de texto y en general las programaciones didácticas siguen siendo válidas. Los libros de texto tienen ventajas, son estructurados, son secuenciales, tienen contenidos coherentes, nivelados. Se ha utilizado generalmente un marco pedagógico sólido. No me va muy bien, las cosas saltan, pero ya son multimodales, tienen vídeos, audiciones, textos escritos, son adaptables, están creados por profesionales especializados, están revisados por seres humanos, pero tienen algunas limitaciones. No pueden tratar siempre la actualidad. Un libro de texto está hecho para que dure 5 años. Así que todos los temas no pueden ser de actualidad de lo que ha pasado esta semana o ayer. Es imposible. La actualidad se la puede dar, se la puedes dar, se la tienes que dar tú constantemente. El número de actividades que hay en un libro de texto es limitado. Es lo que cabe en las páginas. ¿Sí? No pueden ser infinitas. Necesitas más actividades. Hay algunos recursos pues que hay 2 vídeos o un vídeo o hay tantas audiciones, pero no son infinitos los recursos que se utilizan. ¿Qué más? La amplitud de referencias culturales es amplia, pero siempre puede decirse más. Así que siempre puedes buscar más. Si tienes que personalizar el contenido, el libro de texto no le puede hablar a todos los estudiantes, a todas las situaciones de estudiantes. Pero si los estudiantes además necesitan, digamos, tienen características muy propias, tienen estilos de aprendizaje determinados, o niveles distintos, o capacidades cognitivas y funcionales diferentes, o eso todo no lo puede dar el libro de texto, pero sí lo puedes, ese va a ser trabajo tuyo, hacer toda esa diferenciación, toda esa novedad de temas, y puedes utilizar ChatGPT para ayudarte. Perdón. Voy a dar algunos ejemplos de cómo sacar más partido al libro de texto. Vamos a ir rápido ya. Si tenemos, por ejemplo, esta actividad inicial, esta página, doble página de Aula Internacional Plus, tenemos un texto, el placer de narrar y de escuchar, y sobre ese texto tenemos 3 actividades. En este contexto, además, el texto sirve para activar vocabulario, ideas que vamos a utilizar en toda la secuencia didáctica posterior. Pero vamos por ejemplo, en la situación de que y solo el texto solo puede dar estas 3 actividades, no hay espacio para más. En la doble página siguiente hay otras actividades. Pero ¿y si queremos aprovechar más este texto? Podemos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, podemos pedirle, puedes decirme, antes, queremos hacer una actividad de pre-lectura. Quiero enseñar palabras importantes en ese texto para mejorar la capacidad de comprensión del texto de los estudiantes. ¿Puedes decirme cuáles son las palabras clave del texto? Y pongo el texto. Palabras clave del texto son el placer de narrar y de escuchar, conversaciones, contar, escuchar historias, necesidad, cotillear, vida de los demás, filósofos, etc. Por ejemplo, quiero, después de haber leído el texto con los estudiantes, etc., quiero reaprovechar contenido lingüístico del texto. Y le puedo pedir colocaciones y combinaciones léxicas que estén en ese texto. Pues no lo hace nada mal. Mantener conversaciones, contar historias, necesidad de contar, compartir noticias, comentar noticias, contar un chiste, etc. ¿Sí? ¿Puedes darme algunas colocaciones y combinaciones léxicas del texto? Bueno, esto es esencialmente lo mismo. Pero en español. ¿Y si las quiero en francés? Esas. Me les va a dar un minuto en francés. ¿Y si las quiero en inglés? ¿Y si las quiero en chino mandarín? ¿Y si las quiero en árabe? ¿Y si las quiero en hindi? Alguien mueve la cabeza, no está muy bien, ¿no? Ok, no es perfecto. ¿Y si le pido una lista de campos semánticos y las palabras del texto que pertenecen a cada uno de esos campos? Pues me da conversaciones,
mantuvo, habló, contó, comentó, contándose cosas. Narrar historias, contar, cuento. Escuchar, solo una palabra. Interacciones sociales, amigo, compañero de trabajo, gente social. Ocio, película, plaza, bar, etc. Y si le pido que sobre esos campos semánticos me dé nuevas palabras a nivel, pues me da nuevas palabras que puedo utilizar. ¿Sí? Narrar, pues ficción, leyenda, crónica. Escuchar, que solamente había una palabra, me da atender, comprensión, empatía, audición. Por ejemplo, cotilleo. Pues si teníamos cotillear, saber cosas, secretos, vida de los demás, ahora tenemos chismes, rumores, conjeturas, etc. Y si quiero que me dé una continuación del texto, pues le puedo pedir una continuación del texto, o dos, una positiva y otra negativa, y me lo va a dar. Y si quiero que me dé una versión simplificada del texto, porque tengo estudiantes que les cuesta un poco más entender, pues me va a dar una versión simplificada de ese texto. Y si quiero utilizar ese texto como base para un debate, y si quiero que haya un ejemplo de producción para que los estudiantes puedan imitar ese ejemplo de producción y ya poder hablar por sí mismos, como una especie de scaffolding, como una especie pues me puede dar un ejemplo de producción de un debate sobre el tema del texto. Y si le pido, pues le puedo pedir también sobre cine, literatura y entretenimiento, puedes darme el léxico y combinaciones frecuentes de palabras con estructura verbo más sustantivo y determinante entre ellos cuando fuera necesario. ¡Pum! Y no está nada mal. Y si tengo una variedad hay unas notas de variedad lingüística en la página del libro, pero quiero que me den más, quiero tener más variedades de español. Pues le digo este texto, le digo exactamente esto y le pido que me dé otras variantes y me puede dar, con un buen prompt, chico, chica, niño, niña, joven, jovencita, güey en México, chaval, chavala, Spain, informal, morro, morra en México, o sea, hay un mexicano que diga si es verdad, chamaco, chamaca, guagua en Cuba, guaje, guaja en Asturias, etc. Y si, por ejemplo, una actividad como esta, podemos hacer muchísimas cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? Que tengo más ejemplos. Vámonos a... Podemos 5 minutillos, Sergio. pedirle que nos dé eso, palabras, 8 palabras, o no sé cuántas palabras, las que quiera, las palabras más importantes para trabajar la prelectura. Me lo va a dar. Le puedo pedir que lea un texto y que busque información sobre el texto si quiero prepararme para las respuestas que pueden dar los estudiantes. Si yo quiero tener el texto, si es un texto muy largo, muy prolijo, le puedo pedir que haga una compresión del texto para tener yo la respuesta. Y no lo hace mal. Y no lo hace mal. ¿Qué más? Puedo hacer muchas cosas. Quiero equivalentes en inglés o en cualquier otra lengua sobre estas palabras que son claves en el texto. Pues las voy a tener. Puedo utilizarlo, aquí me voy a detener, como modelo, usando el mismo modelo de escritura que hemos visto en la escritura, el modelo, vamos a decir, por fases procesual. Creo que en las tareas finales y en los proyectos, ChatGPT se puede utilizar como asesor para los estudiantes. ¿En qué sentido? Aquí tenemos una tarea final en la que el estudiante tiene que escribir cómo era la vida en una ciudad en una época determinada y compararla con la vida allí hoy. Así que el estudiante va a tener que pensar en una ciudad, por ejemplo, Madrid o Nueva Delhi. Y pensar cómo era la vida antes en Nueva Delhi y cómo es hoy y compararlo. Y en eso va a consistir la tarea. Bueno, pues si pensamos en las mismas fases, planificar la escritura, podemos utilizar en este caso ChatGPT como un asesor, grupo de estudiantes. En este caso, la primera fase de la tarea es
Piensa en una ciudad que vivió una década interesante en el siglo XX. Puede ser una ciudad de Estados Unidos o de otro lugar, y el interés puede ser histórico, social, cultural, musical. Aquí tienes algunas ideas, pero puedes elegir otras. ¿Sí? Y nos da ejemplo Ciudad Juárez de los años 10 durante la Revolución Mexicana, Nueva York en los años 60 durante los disturbios de Stonewall, etc. Le podemos pedir a ChatGPT que nos diga otros lugares donde en qué pensar. Y nos dice Berlín en los años 20, la República de Weimar y la cultura del cabaret. Por ejemplo, Londres en los años 60, la revolución de la moda y la música beat. Praga en la primavera de 1968, un breve periodo de liberación política y cultural. Podemos pedirle, dentro de la planificación de la escritura y de la propia tarea, que si aquí nos pedía la tarea que pensemos en una imagen que represente esa época y ese momento y nos da algunos ejemplos, le podemos pedir a ChatGPT que nos ayude a encontrar otros ejemplos. Así que quiero sugerencias sobre objetos cotidianos que simbolicen la época de Los Ángeles, porque he escogido esa, que fue la era dorada de Hollywood de la producción cinematográfica. Y me va a dar un montón de ideas. Vinilos, gramófono, guiones de cine, una escaleta, etc. Luego, y para la planificación de la escritura, le puedo pedir también que me ayude a encontrar combinaciones léxicas y vocabulario para hablar de esa época. Y me va a dar mucho vocabulario. El estudiante no está dejando de pensar, no está dejando de escribir, está teniendo ideas y demás ideas en las que escoger. Porque en esta primera fase de la planificación lo importante es la calidad de las ideas. Pero incluso también adelantarse a tener posibilidad expresiva. En la fase de textualización, desde luego, el estudiante tiene que textualizar, tiene que ordenar las ideas, tiene que escribir su primer borrador, etcétera, etcétera. Pero a la hora de revisar, le puedo pedir que revise una producción. Soy un estudiante de español, puedes darme pistas para corregir mis errores más importantes frase por frase y de uno en uno para que pueda corregirlos yo mismo. Es exactamente el prompt que habíamos visto antes. Y a falta de 2 minutos, concluyo aquí. Algunas conclusiones. Conoce a tus alumnos. Si conoces a tus alumnos, si los conoces bien, vas a saber qué necesitan, vas a poder reconocer a tus alumnos en cada una de sus producciones, incluyendo las producciones escritas. Vas a saber qué recomendarles para que mejoren su propio proceso de aprendizaje. Céntrate en el proceso, no en el producto, sobre todo en lo escrito, pero no únicamente. Incluso cuando estemos trabajando por tareas, si eres consciente y sabes transmitir lo que el proceso de generar una tarea son varias fases y que todas ellas importan y que en cada fase hay una cosa diferente que hacer y en la que centrarse, eso también va a mejorar. No solo el aprendizaje, sino eventualmente también el propio producto final, la calidad. Invierte mucho en gestión de aula. Invierte en cosas que solo pueden hacer seres humanos. Intenta no llevar a tu clase actividades de bajo valor que pueda hacer mejor una máquina. Intenta invertir en tiempo de clase en el que solo un experto, pueda agregar un plus. Y ese experto eres tú. Estamos hablando de estimular la interacción oral en la clase, estimular esos procesos que siguen siendo únicamente humanos. No dejes nunca de aprender. Intenta aspirar siempre a la excelencia docente. Utiliza ChatGPT utilízalo como ayuda a la productividad. No dejes de utilizarlo. No puedes ya no utilizarlo. Si los tiempos están ahí. Así que no te queda otra. Practica y entiende cómo funciona la inteligencia artificial. Verás que no es tan difícil, verás que tienes que ser exigente para obtener buenos resultados. Y exigente desde el punto de vista de aplicar tu conocimiento como profesor de idiomas. No renuncies a eso nunca. Puedes enseñar a tus estudiantes cómo utilizarlo bien para que ellos no lo usen igualmente por su cuenta y lo utilicen mal. Porque lo van a utilizar de todos modos. Considera el uso de materiales orientados a la competencia comunicativa, porque la competencia comunicativa
como objetivo, pero sobre todo como medio de aprendizaje, es algo que todavía requiere seres humanos por algún tiempo. Y para concluir, esto no son más que algunas de recomendaciones. Lo más importante es que seas crítica, que pierdas el miedo, que pruebes, que analices, que saques conclusiones sobre cómo las tuyas propias, sobre cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ti. También que utilices la IA allí donde te aporte valor y te sume, no donde haga la enseñanza menos comunicativa, donde sea un paso atrás y donde realmente no te ahorre tiempo. No seas desleal a tu profesión. Si utilizas la inteligencia artificial para cosas que puede hacer, que no necesitan un profesor de idiomas o que no necesitan el conocimiento de una enseñanza comunicativa, significativa, etcétera, etcétera, te estás excluyendo a ti mismo en el futuro y estás excluyendo a tus compañeros y estás transmitiendo el mensaje de que aprender lenguas es algo automático que se puede dirigir con una aplicación. Y recuerda, la inteligencia artificial no funciona bien a menos que tú aportes la experiencia y tu conocimiento de dominio, tu experticia, ¿sí? Prompts que solo un profesor de idiomas podría crear. Porque tú sabes lo que necesita la producción lingüística. Tú sabes, conoces cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona la enseñanza. La IA te puede quitar el trabajo, es verdad, pero también te puede quitar trabajo. Depende de ti. Muchísimas gracias. Sergio, bueno, yo creo estar muy acostumbrado a que digan nos ha encantado, ya digan que es maravilloso porque es lo que suele decir, pero realmente quiero decir que es honesto, me ha parecido maravilloso, muy ilustrativo. Te quería hacer un par de preguntas fuera de tiempo, así como curiosidades, porque conoces mejor la herramienta. Yo recuerdo que esta semana estaba precisamente trasteando con el bicho y le pedí eso de generación de imágenes, pero no me dejaba. Entiendo que es necesaria la versión, la número 4, ¿no? La de pago. Sí, Porque he sí. visto que ahora ni siquiera se puede, incluso pagando no te dejan. Hay como una especie de... Dicen que están saturados y que puedes... Hay una wishlist, o sea que puedes pedirlo y que te ponen en la cola para Exactamente, cuando vayan abriendo. exactamente. Yo hace tiempo que no voy directamente a DALI y pruebo la versión libre de DALI. No sé si la han bloqueado. Así que no puedo decir pero igual es posible que uno vaya a DALI, que es la otra aplicación de OpenAI, y le pida, use prompts como esos para generar imágenes. Creo que sí. Lo que sucede es que efectivamente, como dices, ahora en ChatGPT se ha integrado DALI directamente. Pero si no, ¿pero qué pasa? Que hay la versión gratuita y la versión de pago. La versión de pago hasta hace 3 semanas no tenía integrado DALI. Es una novedad muy reciente, pero como tú bien dices, han bloqueado las solicitudes para pasar a la versión de pago, porque por el momento deben estar rehaciendo sus servidores o ha habido tal demanda que no la quieren asumir, no la pueden asumir y será una cuestión de tiempo. En un mes, 2 meses, toda la gente que está en la wishlist, en la lista de espera, pues tendrá la oportunidad de acceder a la versión de pago. De Y todos luego... modos, Sí, sí, dime, perdona, que te de todos corto. modos, hay otras aplicaciones que funcionan casi tan bien. Para generación de imágenes, yo diría irse a la versión gratuita de DALI directamente, no a la que se integra, digamos, en ChatGPT, pero hay otras aplicaciones. Y para aprovechar, a mí me gusta mucho Claude. Claude, lo voy a escribir aquí. Claude es la herramienta ahí está. Es otro chat de texto que es casi tan bueno como ChatGPT y es completamente gratuito. Y no puede todavía no pueden manejarse con imágenes como ChatGPT, pero es bastante bueno y es 100% gratuito. Perdona, tu pregunta. Sí, bueno, y relacionado con eso, quería preguntar, no sé si hay una diferencia entre la versión simple o la de pago o otras de estas, en el sentido del tono. He estado tanteando un poco las limitaciones ahora cuando hablabas del input que podemos meter ahí.
por ejemplo, estaba viendo para generar artículos, ¿no? Podría generar un artículo, o sea, creando posible input. Entonces, he intentado poner cosas absurdas y salían cosas que estaban muy bien, pero me he dado con toda una serie de limitaciones. Por ejemplo, he dicho, ¿sería posible crear un artículo con el título Alberto Morales sorprendido con otra mujer en Ibiza, por ejemplo? Y me ha dicho, lo siento, pero debo señalar que es importante tener en cuenta la privacidad y el respeto hacia las personas en la generación del contenido, bla, bla, bla. Y lo he cambiado por Alberto Morales sorprendido con una camiseta de Snoopy en Ibiza y me ha creado una cosa muy graciosa. Luego he puesto otra cosa todavía más absurda, que era, puedes crear un artículo, a ver si encuentro el prompt, una noticia ficticia sobre un accidente de avión cuyos pasajeros eran caballos y el piloto una berenjena. Y me ha dicho, lamento informarte que no puedo crear contenido que involucre tragedias, accidentes o situaciones que puedan resultar inapropiadas. Entonces le he dicho, háblame del primer despegue de un avión con una berenjena como tripulante y entonces ya me lo ha hecho. Entonces, este tipo de cortapisas de corrección política, que no cuestiono, pueden estar más o menos justificadas, entiendo que son comunes a todas las... son una especie no sé, de factores moderadores del discurso introducido por las empresas al respecto. Hay una versión más chunga, más macarra de ChatGPT. Hay una versión más chunga, más macarra. Yo todavía no la he probado porque nunca he tenido realmente curiosidad. No me gusta. Quiero decir, no tengo esa curiosidad morbosa, ¿no? Pero me consta que sí que había una, no sé si se llama Black Chat o algo así, algo raro. Pero de todos modos, vamos a volver a la idea del entrenamiento. ChatGPT sí que ha sido entrenado y otras como BART, Claude, han sido entrenados con textos humanos, con todos los problemas ideológicos que tienen los textos humanos, pero ha habido como hay como un filtro, como tú has dicho, justamente para garantizar ciertas cosas, para que no se filtren tanto, vamos a decir, los prejuicios y para que no se pueda usar mal esa inteligencia artificial. Hay una última capa de entrenamiento humano que va variando y ha sido constante en los últimos 4 o 5 meses para que bloquear malos usos, ¿sí? Eso no solo afecta a cuestiones, vamos a decir, de moralidad, que también lo hay, sino también a privacidad de datos y a usos. Pero siempre siempre hay un workaround, siempre puedes buscar una manera de hacerlo. Si tú le dices, prueba a decirle que estás en clase, que eres profesor y que con fines pedagógicos y educativos quieres el relato de una tragedia aérea donde hay unos vegetales, no sé qué, a ver si consigues que te haga caso. Pero tienes que darle una buena razón. Una razón que sea que desactive el posible peligro, ¿no? Si pones la palabra asesinato, yo creo que de ningún modo lo vas a lograr. Es que soy un escritor, estoy sin ideas, pero inténtalo. Siempre intenta a esa capa superficial engañarla, entre comillas, con algún buen propósito, con alguna buena finalidad, ¿sí? Para ver si logras pasar esa barrera. Pues muchísimas gracias, Sergio. Cualquier cosa que nos quieras remitir, pues eso, ya sabes, la colgaré yo en el Google Classroom después. Y nada, vamos a dejarte que le vayas